hay que llegar. Pero bueno, ahí, digamos, se supone que tenemos esa parábola que más o menos, digamos, debería coincidir. Lo que pasa es que si lo pongo acá, igual no me lo va a mostrar. Tengo que poner no, no me lo muestra. Tendría que cambiar acá los ejes. Eh, es- no era ese, era al revés. Eh, este, ahí, a ver si ahora llegamos. Ahí están, ¿ven? Y fíjense, ven que queda definida entre 0 y 200, es la parte que a nosotros nos sirve, porque es cuando esa área sería positiva. Todos los otros valores nos daban por debajo del eje X. Y fíjense que cualquier valor del área de otro valor que yo le diera como longitud al lado, siempre nos quedan menor que este punto, que en este caso, bueno, es el vértice de esta parábola. Está bien. Incluso si nosotros no hiciéramos el análisis con derivada y lo hiciéramos directamente con la parábola, buscando el vértice, encontraríamos cuál es el máximo, ¿no? Ujú. Eso. En el otro ejercicio que era Profe, similar, sí, ¿esta grabación la va a subir al donde están también las otras pizarras? sí, la de ayer no, me parece que no la pasé todavía, ¿no? Ok. Me parece que la pizarra sí, pero la grabación no. Todos en la misma carpeta, sí. Bueno, hay en el ejercicio que sigue, que es el 10, que es similar y que yo les digo que lo vamos a pasar para más adelante, es porque ahí no podemos, digamos, trabajar, limitar, digamos, esa función que aparece para modelizar esa situación dentro de un intervalo. Entonces, como hasta ahora ustedes solamente han visto para poder definir si es máximo o mínimo el método del intervalo cerrado, es por eso que lo pasamos más adelante. Pero después van a ver que el análisis es más o menos similar. Es decir, buscar una función que modele esa situación y derivar para encontrar esos máximos o mínimos que nos darían la respuesta al problema. Como verán, ahora no empecé con un juego directamente, escribí los teoremas acá. En este caso, en el ejercicio, porque no vamos a ver muchos ejercicios, lo que yo hice sí es buscar algunas aplicaciones ahí de GeoGebra y agregar otros problemitas diferentes, no mucho, pero diferentes a los que están acá, porque si no es como que ustedes tienen un ejercicio, todo lo que yo he notado, y no los hago yo a los prácticos, es que como que son todos los ejercicios diferentes, no sé si ustedes se han dado cuenta, es decir, yo en el ejercicio 9 hago una cosa y después cuando paso el 10 tengo que hacer otra y cuando paso el 11 tengo que hacer otra, no sé si les pasó eso a ustedes, salvo los del 8. Los del 8 creo que son, claro, entonces como que no logran manejar al menos una técnica para decir, bueno, esta es la que me sirve. Entonces, bueno, intenté un poco, como iba a ser cortita la clase, intenté un poco buscar algunos otros ejercicios. Teorema de Roll, ¿qué dice? No, no ando en patines, falta que me pongan los patines ahora. Si f es una función que satisface las siguientes tres hipótesis, que sea continua en el cerrado, que sea derivable en el abierto y que la función tome los mismos valores en esos extremos del intervalo, entonces dice hay un número c que pertenece a ese intervalo tal que f' en c es igual a 0. ¿Sí? La primer parte del ejercicio 12 nos pide que verifiquemos que esa función cumple con las tres hipótesis en el intervalo 0,9. Veamos la primera. Es continua. No. Váyanme diciendo ustedes por qué sí o por qué no.
No hablen todos juntos que se superponen las voces y no entendemos nada. Esa es la primera hipótesis que deberíamos ver que si la cumple o no. Creo que sí, porque la raíz de x es Ajá. continua en todos los números reales positivos. En realidad desde cero, ¿no? En Sí, desde adelante. el cero, contando el cero también. Perfecto. Y la lineal es continua en todos los reales. Ajá. Entonces, en el intervalo 0,9 debería ser continuo. Porque tenemos una resta de dos funciones continuas. Claro, Perfecto. Todo eso tienen que escribir. ¿Está bien? Yo acá la vamos a poner que sí, y en realidad lo que uno utiliza son los teoremas. ¿Se acuerdan que yo les mostraba que había teoremas en donde les resumí y les decía, todas estas funciones son continuas en su dominio? Y que tuvieran cuidado que cuando decía continua en su dominio significaba que cuando trabajaban con una función racional, está hablando de continua en su dominio siempre que yo de esa función racional haya sacado esos puntos que no eran del dominio. ¿Se entiende eso? En este caso, el dominio de la función raíz de x es de 0 a infinito. Entonces, si nos está diciendo el teorema que esa función es continua, en su dominio nos está diciendo que es continua desde 0 a infinito. Entonces, se justifica con los teoremas vistos. La otra, como decíamos, es una lineal, es un tercio por x, que también es continua, y entre las dos tenemos una resta, y teníamos otro teorema que teníamos restas de continua, era continua. Entonces, yo lo escribo así, pero ustedes deben escribir todo eso, ¿sí? No es que, sí, es continua. No, es continua porque, y lo que corresponda mencionar de los teoremas vistos. Ahora veamos la hipótesis 2. ¿Es derivable en 0,9? ¿Qué dicen ustedes? la raíz de x es derivable en todo su dominio y menos un tercio de x también, por lo que yo digo que sí. Sí, es muy similar a la justificación que hacemos de continua, pero en este caso es buscar los teoremas referidos a derivables. Entonces, resta, polinomios o raíces, cuáles son y cuáles utilizo para justificar otra vez que esa resta es derivable también en el 0,9. ¿Estamos de acuerdo? Ahora tenemos que ver si se cumple la 3. En este caso, f evaluada en quién. ¿En quién tengo que evaluar? ¿En qué valores? En Silvetti. 0 y en 9. Bien. El 9. Tengo que ver entonces si esto es igual. ¿Es igual? ¿Cuánto da f en 0? Cero. Sí, son iguales, profe. Bien, porque f en 9, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué nos quedaría? ¿Raíz de 9? Bien, escríbanlo ustedes, ¿sí? Perfecto. Entonces, si cumple las tres hipótesis. Si cumple las tres hipótesis, ¿qué podemos asegurar? No lo dice el ejercicio. Yo supongo que para que practiquen nada más. ¿Qué podemos asegurar?
Muy bien. Faltó agregar ahí F en 9. A ver, ahí se lo agrego yo. Cumple con las hipótesis. Entonces, ¿qué podemos asegurar? Que hay un Que C va- dentro de ese intervalo cuya derivada es 0. Exacto. A ver, grafiquemos. Vamos a ver qué nos da. Yo no la había graficado. Es X a la 1/2 menos un tercio de X. Ah, pero me faltó la... Sí, ¿qué cosa? El X estaba entre 0 y 9. ¿Habrá por ahí alguna recta tangente que nos dé... Bueno, sí, estoy adelantando la respuesta. ¿Qué significa que existe un C tal que f' en C sea 0? que la recta tangente de ese C va a ser dependiente cero. Que la recta tangente en C va a ser pendiente de 0. Es decir, ¿cuál es la inclinación de la recta tangente? Tal. Horizontal. Ahí sí, ahí se me entrecortó, que no sé si Camilo o Julián, alguna de las dos me había respondido, sí, es horizontal. Da la sensación que sí, yo no sabría, pero esto ya van a ver en la próxima diapositiva yo escribí, pero hay situaciones, digamos, se pueden generar cuestiones acá en GeoGebra que haga que uno pueda ir moviendo, ya vamos a ver en el otro, de tal manera que uno vea que sí, que efectivamente, digamos, si uno empezar a tomar puntos sobre esta función y en ese punto trazáramos una recta tangente, entonces yo lo puedo mover, si lo empiezan a mover, ustedes van viendo que esa recta tangente en algún momento es horizontal. Pruébenlo ustedes, que les gusta la tecnología, pruébenlo y háganlo. La parte B les va a quedar, bueno, lo podemos hacer acá. ¿Qué hora es? ¿Quieren que terminemos antes en lugar de la 1? Sí, me van a decir. Por favor. Sí, profe. Por favor. Entonces la parte B les queda a ustedes como ejercicio, ¿no? Si hacemos trato así, sí, si no, no. ¿Les parece? Fíjense que en la parte B es similar, lo que pasa es que dice f de x igual a tangente de x verifica que f en 0 es igual a f en pi. Pero no hay ningún número c en ese intervalo en 0 pi tal que ocurra que f' en c sea 0. Y dice, ¿por qué esto no contradice el teorema del rol? Después ustedes lo escriben, pero ¿qué se imaginan ustedes que puede estar pasando ahí? Que se incumple la primera condición, porque la función Claro, tangente no es continua. exacto, digamos, no es continua en ese intervalo, ¿no? En 0 pi. Sí. Exacto. Entonces, que no significa que no lo contradice, sino que lo que sucede es que cuando no cumple alguna de esas hipótesis, que en este caso tiene que ver con la continuidad, no puedo aplicar en realidad el teorema del rol. Es decir, que lo que yo no puedo hacer es asegurar que exista ese C. Puede ser que exista y puede ser que no exista. Pero yo no puedo, digamos, de la otra forma, cuando yo sé que cumple esas tres hipótesis, yo puedo asegurar esa existencia. En cambio, cuando no cumple otras hipótesis, tendré que hacer, no sé, otras cosas para ver si existe o no, pero no puedo utilizar el teorema de Roth. ¿Se entiende lo que digo? Eso tiene que ver en que tengan cuidado cómo usan estos teoremas, ¿sí? Cuando no cumple las hipótesis, no, digamos, no sé qué concluir. No es que digo no, porque son entonces, ¿está bien? Entonces, al no, ¿se acuerdan ustedes que están en álgebra, no? Si ustedes tienen P, entonces Q. Si es no P, no significa que es entonces no Q que esas expresiones sean equivalentes. ¿Se entiende lo que digo? Alguien que me conteste del otro lado, del más allá. Gracias.
¿Qué me han hecho acá? Ah, ellos ya están avanzados. Bueno, este es un problema diferente, lo busqué en algún lado. Y este es GeoGebra, yo copié acá la dirección. En realidad es para que ustedes, yo se los comparto acá, pero es para que ustedes la copien y en su casa, miren, esto es lo que yo le digo que se puede hacer, ¿ven? Ay, me sale eso, en el otro no me salía eso. Hipótesis continua, derivable y que sea igual. Fíjense que, ahí está. Si yo corro esto, ¿qué va pasando? Hay alguna, digamos, sucede que no se cumple, digamos, se me va corriendo el B. ¿Cómo se me corre el B? Abrí la... ¿Qué va pasando con ese B si yo corro la? Se va corriendo lento. Pero ¿en qué sentido? ¿Por qué me lo trae al B acá o más allá? ¿Qué es lo que va buscando en realidad? Que entre el A y el B haya una recta secante que tenga la misma pendiente que la recta tangente de C. No, bueno, parecido. Lo que pasa es que lo que vos me estás diciendo es que en realidad el teorema de Rolle es un caso particular del teorema del valor medio, ¿está bien? ¿Qué es esto? Sí, esta recta tangente me está quedando, digamos, paralela a esta recta secante que pasa por A y por B. Pero fíjense que en cuanto yo corro el A, el B también se corre. ¿Por qué se corre este B? ¿Qué es lo que está buscando esta aplicación? Está tratando de igualar la secante de entre A y B para que se mantenga recta, horizontal. Claro, está tratando de mantener siempre por lo menos esta condición, que f de A y f de B sean iguales, porque es una de las condiciones, digamos, de las condiciones que necesito para este teorema. Ven que siempre están, digamos, están unidos el A y el B de tal manera que eso siempre sea horizontal, porque que sea horizontal significa que se está cumpliendo esto que está acá, esa hipótesis, ¿ven? Si yo fíjense que cuando yo ya me vengo para acá, ¿por qué se me va el B? ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué se me fue? ¿Qué pasó? ¿Por qué no tenemos un valor igual a A en B? Claro, si yo tengo que buscar el B que esté a la derecha del A, ¿no? Y en este caso, acá fíjense que el valor de A es un valor mucho más bajo de lo que me quedó hacia la derecha. Entonces no encuentro ningún B que pueda igualar a A. Entonces ahí ya con valores de A menores a, no sé, a 2, a 1, qué sé yo, cuál será el valor que aparezca por ahí, ya no estaría en condiciones, ¿está bien?, de poder aplicar ese teorema porque no se me cumpliría esta condición. Una vez que encuentre esos dos valores, fíjense que lo que hace este punto C que yo voy a correr es, lo que yo les decía, a medida que vamos recorriendo desde A hasta B, lo que va sucediendo es que esa tangente va, digamos, bordeando la función y llega un momento que efectivamente, bueno, acá no me da justo, pero ahí supuestamente me debería dar, ahí el valor es muy chiquito, tienen que tener, no sé, pruébenlo ustedes en tal caso si tienen un mejor pulso que yo, pero ahí ya tendría, está bien un C en donde mi recta tangente sería horizontal, sigo recorriendo hasta llegar al otro extremo y en este caso también tendría, ahí justamente lo ubica de manera exacta y tengo acá en este intervalo, en este AB, tengo 2C que cumple, está bien, que acá no logro enganchar justo el valor porque no está configurado esto para que suceda. Y el B, fíjense que no me deja moverlo. ¿Ven? El B no me lo deja mover. No sé si ustedes lo están usando ahí en la computadora de ustedes. Bueno, les queda ahí el link por si después quieren probar. Ahí quedó el dibujito. Y después les puse este ejercicio.
Dice, hallar B para que la función G cumpla las hipótesis del teorema del rol en el intervalo 0B. Veamos. La primera hipótesis, ¿la cumple esta función? ¿Qué era la primera hipótesis? Que sea continuo. ¿Es continua esa función en el intervalo 0B, independientemente después de quién tomemos como B? Sí. Sí, es un polinomio, entonces no tengo problemas ni de continuidad y tampoco en la otra, ¿no? Que necesitábamos que fuera derivable. ¿Estamos de acuerdo? Y también es derivable en todos los reales, en particular va a ser derivable en un intervalo abierto que tomemos de todos los reales. ¿Y qué hacemos entonces? Entonces nos falta que cumpla la tercera condición, ¿no? Sí. Bueno, y me dice, hallar B para que la función G cumpla las hipótesis del teorema del rol en el intervalo 0B. ¿Cómo será eso? ¿Qué tendremos que hacer? Gracias por escribir. Me ponen nerviosa, que se me quedan mudos. Yo quisiera verlos en la presencialidad ustedes. Ay, por suerte con la foto del parcial, capaz que ahora si me los cruzo alguna vez en el centro los conozca, porque no los conocía yo. Entonces capaz que ustedes después me cruzaban en algún lado y me decían, ahí va la profe, o no, o se daban vuelta para no verme, pero yo no los conocía a ustedes. Los conocí algunos por foto. Parece como, ¿vieron los programas eso, el de la voz? ¿Se ubican? ¿El que les digo? Sí, profe. Bueno, yo no sé si estaban demacrados o no, pero es como que yo los estoy escuchando, ustedes no los veo, ustedes me ven y me escuchan, las dos cosas, entonces ya está, si soy yo y les guste o no, soy yo. Pero yo escuchaba la voz y no sé si ustedes han hecho este ejercicio de pensar que si escuchan la voz, se pueden llegar a imaginar quizás cómo puede ser la persona. Y algunas fotos, digamos, yo no sé por qué, se me ocurrió una cosa y nada que ver, es decir, Seguro que fue conmigo. comentario aparte. Mi voz no va acorde a mi tamaño. No, bueno, que no sé, porque yo vi las caras, pero no sé por qué. Pero ahora los conozco, capaz que quizás los reconozco. ¿Qué hicieron ahí? La primera, 0 al cuadrado, 0 más 5. Bien, 5. Hay una pequeña cosa para modificar y quien escribió, que no sé quién es el que escribió, si nos explica. Básicamente lo que intenté hacer es decir, bueno, ¿cuánto vale la función cuando x vale 0? Me que Ajá, vale 5. Entonces ahora necesito encontrar otro punto en el el B en cual, este caso, ¿no? digamos, otro valor de x en el cual la función valga 5. Pero en este caso en particular es el B el que tenemos que encontrar. ¿Estamos Claro, de exacto. acuerdo? Bien. Sí. Entonces, como es el B, la única corrección que yo voy a hacer acá es que ya no le voy a poner X. ¿Por qué? Porque en este caso, tu A es 0 y tu B es el que querés encontrar. Y lo que necesitamos es que nuestro f de A sea igual a f de B. Es decir, que nuestro f de 0 sea igual a fb. Entonces, este es lo que te dio f en 0 y deberíamos ver que esto fuera igual a nuestro f de b. ¿Está bien? Eso es lo que digamos, faltaba escribir algo de eso para que se entendiera. ¿Y qué hacemos? ¿Cuánto va a ser b? No se dejé de escribir porque me quedé sin idea de cómo se ve. Se quedó sin tinta, dice. Pensé que me iba a decir algo así. No, perdón. Bueno, ¿y qué hago? Tengo que saber quién es B. ¿Qué tendríamos que hacer entonces?
A cualquiera, no solamente el que venía escribiendo, para todos las preguntas, no. ¿Quién escribió? No sé, ¿Francisco? No, Joaquín. Sí. ¿Joaquín? No, yo, Francisco. No, Francisco. Bien, bien. Todavía no reconozco las voces. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Para cualquiera, no es solamente para Francisco la pregunta. Tengo que saber quién es B, y tenemos eso que está ahí, 5 igual a B cuadrado menos 4B más 5. ¿Puedo saber de ahí cuánto es B? ¿Cuánto vale B? Se me acaba de ocurrir una idea, pero me parece que no sé si funciona o no. Pero bueno, vamos a probarlo. Sí, sí, todo es válido, prueba y error. Ustedes se piensan que los matemáticos, no digo que yo sea matemática, los matemáticos no se equivocan. Sí, se equivocan 100 veces. Sí, perfecto, estamos bien ahí. Lo que pasa es que uno publica lo que le salió bien, no lo que le salió mal. Pero hasta que llegó a que le saliera bien, se cansó de equivocarse. Bien, ¿y ahora? Bien, eso es cierto, pero ¿no hay otra forma más fácil para este caso, para resolver esa ecuación? No digo que esté mal, está perfecto lo que quieren hacer ahí. Pero digo para Y que no se serían nos las haga... dos raíces. Sí, busco las raíces. Las dos raíces, Te escucho, sí, sí. las dos raíces serían 4 y 0. ¿Y cómo sabes eso? Y bueno, resolviendo a Ascara o con la calculadora, que es más rápido. Ah, bien. Este es más largo, con la calculadora es más rápido. Pero otra forma es que ustedes factorizaran esto, sacando factor común B. Entonces, si yo factorizo eso, ¿qué me queda ahí? Ah, claro, sí, sí. ¿Está bien? Sí, acuérdense que muchas de las veces cuando ustedes tienen una ecuación cuadrática, que alguno de los términos, que sería el término lineal o el término independiente, no están, no es necesario siempre irme hasta acá, porque este es en realidad es el camino más largo, y este sí en el caso de no tener calculadora, con esta fórmula me conviene trabajar aquellas que están completas, es decir, no sé, 3x al cuadrado más 2x menos 1, ¿está bien? Pero cuando alguno de los términos, en este caso fíjense que es el término independiente, el numerito solo no está, conviene utilizar otros métodos, pensarlo por otro lado y resolverlo más rápido. En este caso, tendríamos dos soluciones. Entonces, que B es 0 o que B es 4. ¿Me sirven las dos soluciones? Digamos, ¿Por? o sea, en este caso 0 ya es A Claro. y Entonces 4 no es B. podríamos, claro, no podríamos tomar B igual a 0 porque no tendríamos un intervalo. Entonces, por lo tanto, B es 4. Entonces, si nosotros analizáramos, fíjense, si graficamos eso, es x al cuadrado menos 4x más 5, creo que era. Nos quedó 0. La copié bien, ¿no? La función. Bien, entre 0 y 4, fíjense, ven que f en 0, estoy acá. Avísenme porque hay veces que yo me olvido si estoy compartiendo pantalla o no. Y yo sigo hablando porque yo veo mi pantalla y capaz que ustedes no me están entendiendo nada. Sí. Avisen. Ahí estamos. Lo vamos a marcar en otro color más lindo, más oscuro. ¿Ven? Nos quedó que f en 0 es igual a f en 4 y efectivamente vamos a tener una recta tangente que en este caso va a ser en 2, ¿sí? Donde la derivada va a ser 0, ¿sí? Nuestra tangente va a ser horizontal. ¿En eso? Bien. No ven nada, no me contestan. Profe, ¿qué ejercicio es? No, es uno nuevo, les dije. Es uno diferente, no está en el práctico. Era para practicar otra cosa.
¿Está bien? Lo borramos si quieren. Les había avisado. Están mudos, me están poniendo nerviosa. Bueno, vamos a la página 5. ¿Quedó alguna duda del otro? Era solamente para buscar otro ejercicio que fuera, no sé, un poco diferente en este caso y para ver, no sé, otra cosa. ¿Seguimos? Están muy callados. No sé si es viernes, si es cansancio, si es fin de mes. No, que estamos tratando de comprender. Y no entienden nada entonces, porque están callados. Entonces me parece que no están entendiendo nada de lo que estoy diciendo. Bueno, esperemos que sí, o por lo menos que algo después les quede. En realidad, estos teoremas tienen este tipo de ejercicios para que comprueben que la función cumple las hipótesis y esta cuestión, porque son teoremas utilizados muchas veces para demostrar otros teoremas. ¿Está bien? No es que se utilicen mucho para resolver ejercicios, sino que se utilizan para demostrar otros teoremas en donde sí, los otros teoremas son utilizados en la resolución de los ejercicios. ¿Se entiende eso? Por eso no hay tantos ejercicios calculatorios ni complicados respecto de este tema, porque no son teoremas muy usados en ejercicios, sí para demostrar otros. Teorema del valor medio. Dice, si f es una función que satisface las siguientes hipótesis, otra vez, continua en el cerrado, derivable en el abierto, entonces podemos asegurar que existe un C, que en este caso era lo que nos decía recién, no sé si era Francisco, que vamos a poder encontrar, digamos, una recta tangente paralela a una recta secante, es decir, esa recta secante que es aquella que pasa por dos puntos o que une, no sé, dos puntos de nuestra gráfica. Eso es lo que nos dice el teorema del valor medio. Vamos a trabajar con una de estas funciones, pero porque son todas más o menos el mismo formato. Dice, compruebe que cada función cumple con las hipótesis del teorema del valor medio y luego determine todos los números C que verifican la conclusión de dicho teorema. ¿Cómo se supone que ustedes van a comprobar que la función cumple? En este caso son dos las hipótesis que tenemos que comprobar. Digamos, ¿cómo van a justificar ustedes para esas tres funciones que ven así? ¿Qué es lo que están teniendo ahí? ¿Esas funciones son continuas? La primera sí. La primera y la segunda, sí. La tercera creo La que... tercera, no, la tercera también. La tercera sí. En ese intervalo, sí. En ese intervalo. Claro, exacto. Pero, digamos, otra vez tenemos que justificar, porque son polinomios, porque son restas, porque tenemos un cociente, está bien, si se justifica de manera completa. Es decir, no es por mirar y porque, digamos, escribo. Es continua en el dominio 0,6, porque, por ejemplo, en la primera es continua en todos los reales, en particular en 0,6. En la última, es continua en el dominio, está bien, y justamente el dominio no incluye al 2, que no es un valor que esté en el intervalo 3,6. Entonces, eso se escribe, no es que, sí, es continua, sí, se escribe. Y para lo derivable lo mismo, es similar a lo que acabamos de hacer con el teorema de Rolle, ¿está bien? Es decir, lo justifico y digo, es derivable porque, por teorema, por resta, ¿se entiende eso, no? ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, elijan una de esas funciones, porque ya supuestamente comprobamos, esto es muy rápido, ya comprobamos que las dos hipótesis se cumplen. Entonces, ¿qué podemos asegurar? La existencia de un número C, y fíjense que dice determine los números C que verifican la conclusión.
como cumplen las hipótesis, tenemos asegurado la existencia de ese número C. ¿Qué hacemos? ¿Cuál quieren elegir? ¿La A, la B o la C? Vamos con la A. Bueno, vamos con la A. ¿Qué tenemos que hacer ahora? La A es esta. Es continua y derivable. Listo, ya sacamos. Dice, luego determine todos los números C que verifican la conclusión. La conclusión que me dice que f' en C es igual a f de B. Ahí lo vamos a escribir como está ahí en el teorema para después poder continuar con los pasos y entender lo que estamos haciendo. Bien, escribimos f de B menos f de A. ¿Querés que lo escriba yo? Ah, son retopos ustedes. Perfecto. Y si nosotros vamos a trabajar con el ítem A, ¿qué tenemos que encontrar? ¿Qué es lo que quieren encontrar primero? Bien, van a derivar, pero ojo que dice f' en C. Bien. Ustedes lo que pueden hacer es, primero, calcular f' en X. Si ustedes lo quieren escribir, yo puedo hacer que f' en X es 6x menos 1, y por lo tanto después cuando yo hago f' en C, es ese 6c menos 1 que han escrito allá. ¿Y quién va a ser nuestro f de B menos f de A sobre B menos A? B sería Eso te 6 la- y eso te 0 das cuenta en sería... calculadora para que no quede tan largo, porque si no va a ser un chorizo en la división. No importa, pero en principio sí, vamos a escribir los resultados. Acá lo que vamos a hacer es escribir simbólicamente quiénes son para ubicarnos, digamos, cuáles son los valores de B y de A. Y ahora sí, f en 6, ¿cuánto nos da? Díganme directamente el valor. 36, 90. Bueno, muy bien. Menos f en 0 que me da 1. Pues, sí, parece una C dada vuelta. Ahí lo escribo. Ahí está, perfecto. Muy bien, qué prolijidad. Todo esto sobre, bien, 6. Bien, eso me va a servir para determinar entonces quiénes son los posibles C. Muy bien. Y seguía para allá. 17, ¿da justo? Bien. Y ahora, entonces nos quedó, vamos a escribir acá. Y ahora, perfecto. Veamos ahora si es cierto lo que hemos hecho. Vamos a graficar esta función en ese intervalo. Espérenme que me la escriba porque si no, 3x cuadrado menos x más 1 en 0,6. En 0,6. 0, 6. 3x al cuadrado menos x más 1.
¿Eso nos da? ¿A dónde se nos fue esta cosa? ¿Cuánto nos había dado? Oh, otra vez nos dio 100. A ver. No, no era así, ¿no? Bueno, no estaría logrando el efecto deseado. No puedo. Vamos a dejar ahí. Nos dio 3. ¿Nos da 3 esto? ¿Cuánto da f en 3? ¿Sacaron la cuenta? Ah, está bien. Puede ser, sí, estoy diciendo cualquier cosa. Espérenme. ¿Quién tengo que graficar acá? Charán. A ver si lograron entender este teorema. ¿Quién tendría que graficar? ¿Cómo hacer esto? No, no era esto, la otra. De derivar un punto, o no sé. En 3, por ejemplo. En 3, ¿cuánto me dan la función en 3? ¿Podrían sacarme la cuenta? 9 por 3, 27. Menos 3 más 1, 25. 3, 25. ¿Y qué más? En ese punto, ¿qué tendría que graficar? ¡Charán! ¿Qué decía el teorema del valor medio? Ni sé si me están escribiendo. Que se la me fue. recta tangente del punto C es igual a la recta secante que interseca el punto A y B. Entonces, ¿qué me está faltando graficar acá? ¿Cuántas? Me están faltando graficar las rectas, ¿no? Para ver si se Sí. cumplió. Bien. ¿Por qué yo puse el 325? ¿Por qué puse ese punto? No sé, usted lo puso. Pero tiene, ¿tiene relación con algún cálculo que hicimos acá? No lo puse porque si no es cualquier punto. ¿Para qué sacamos que C era igual a 3? Para la derivada en un punto C. O sea, ¿Sí? A ver, díganme ahora qué nos faltan, no me acuerdo si acá había hecho. pero no entiendo dónde sacó el 25. Ese sí que me dejó loco. Bien, vamos a ver. Tenemos la gráfica de la función, esta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí vamos? Tenemos esta gráfica. Tenemos la gráfica en ese intervalo. Si yo quiero representar el teorema del valor del medio, además de la gráfica, yo creo que por acá, me parece que en este, donde está el 12, es este. ¿Este es el 12? Sí. Me faltan hacer, lo que pasa es que no quería mostrar esto, era esto. Nos faltan hacer, además de la gráfica, las dos rectas, que es la tangente en el punto, que es paralela a la secante. Nos falta graficar eso, a ver si hicimos bien las cosas. ¿Se entiende lo que digo? No. A ver, nosotros trabajamos en un intervalo. En este caso, en el 0,6, que es lo que yo en GeoGebra no logro mostrarles porque no cambio los ejes
y no me logra mostrar cuál es ahí quedó, ahí está entera, ahí lo achicamos un poquito más. Esa es más o menos la gráfica de esta función de 0 a 6. ¿Por dónde pasa la recta secante? Fíjense acá, ustedes necesitan, esto se lo puedo, a ver, vamos a sacar uno solo de este. Me lo voy a llevar a esto. No importa que tape ahí. Ven que lo que nos dice el teorema del valor medio es que si nuestra función cumple esas dos hipótesis, lo que sucede es que en ese intervalo A, B, que en nuestro caso es el 0,6, podemos asegurar la existencia de un punto C en donde la recta tangente va a ser paralela a la recta secante que une esos dos puntos que son justo los que están ubicados en ¿dónde? Si yo los quisiera marcar ¿En los acá, extremos? claro, están en los extremos. Si yo los quisiera marcar acá, ¿cuáles serían los puntos? Si estamos en el intervalo 0,6, creo que era. 0,6 sería entonces. Es el punto 0 y el punto 6, ¿no? No. Estoy No. en el intervalo, acá en esta gráfica, ¿cuál sería tu 6? ¿Dónde estaría tu 0? En f de 0 y en f de 6. Claro, digamos, este sería mi 0, bueno, acá está corrido, ¿no? Nuestro 0, pero este sería nuestro 0 y este sería nuestro 6. Entonces, nuestra recta secante va a pasar por el punto 0, f de 0, y va a pasar por el punto 6, 6 f de 6. f de 6. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, está corrida acá, pero es para marcarle más o menos esto. Si yo lo tengo que marcar en esta gráfica que estábamos haciendo, ¿cuál es uno de los extremos de nuestra función? ¿0 qué? ¿0? 0, 1. Perfecto. 0, 1, porque era 0 para las x, que era el extremo izquierdo del intervalo, y nuestra función evaluada en ese extremo. Cuando yo reemplazo acá por 0, vemos que los dos primeros términos se cancelan y me queda 1. Ahí está. Después, ¿qué tengo que poner? El punto 6, ¿qué cosa? 103. 103. Supuestamente me tiene que haber quedado por acá. Ahí está. ¿Ven? Ahora lo voy a volver a achicar a esto. ¿Qué tengo que hacer con esos dos puntos? Trazar una recta. Unirlos, Bien. o sea, con una. Para unirlos. Trazar una recta, perfecto. Vamos a trazar una recta que pase por este y este punto. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, hasta ahí vamos, hasta acá. Hemos trazado esa cosa. ¿En dónde voy a trazar la recta tangente? ¿En qué punto entre 0 y 6, para nuestro caso, vamos a trazar esa recta tangente que tiene que quedar paralela a esa recta secante? En 3. En 3, porque es justamente el C que nosotros encontramos. Es en 3. Y fíjense que dice que el punto, ¿quién es este punto para nosotros? Este punto va a ser, Ah, ahí sale el 25. claro, Reemplazaste el 3 en la ecuación, profe. exacto, exacto. Bueno, quedó medio feo ahí escrito. Porque yo quería buscar cuál era el punto en donde tenía que trazar mi recta tangente, de ahí salió. Porque lo tenemos que trazar, para eso buscamos este C, para eso buscamos este C, porque teníamos que ver en qué punto dentro de ese intervalo íbamos a encontrar esa recta tangente que iba a ser paralela. Por eso yo les decía que me sacaran la cuenta, es este 3 reemplazado en nuestra fórmula, que era el 3,25 había sacado, ¿no? Sí, profe. Bien, y fíjense que ustedes acá
acá tienen para escribir, ¿está bien? Bueno, es diferente. Acá, si yo saco tangente, me parece que me deja. A ver. No, ahora. Me olvidé cómo se trazaba la tangente. Ah, no me acuerdo cómo se trazaba la tangente acá, para que me dé directamente. Ahí Ah, dice tangente. sí, pero no me da eso. Espérame. Tengo que seleccionar dos cosas, me parece. Es este y este. Y este. Ahí está. No me salía, perdón. Ahí estamos. ¿Qué se me cambió de color este? Yo quiero que se me cambie de color este. Este quiero que se me cambie. La gráfica la vamos a dejar en negro. Bueno, se me estaría cambiando todo de color. Eso. ¿Ven que ahí quedó paralela la recta tangente, la secante dentro del intervalo 0,6? Era en el punto S, 3,25. Lo que ustedes van a ver después en la resolución, a ver si esto lo puedo agrandar. No, es para el otro lado. Para el otro lado. Ahí queda más lindo. ¿Ven? No me deja cambiar nada de color, se me unen todos. Ahí se me cambió, pero este me quedó en conjunto con el otro y no me deja cambiarle. Ese solo, ¿por qué no me deja cambiarle? Este solo. Hay algo, bueno, no me deja cambiar. ¿Ven? Eso es lo que hicimos, lo que están haciendo ustedes. Buscar el punto C dentro del intervalo en donde mi recta tangente va a ser paralela a esa recta secante. ¡Ay, qué prolijidad! Son muy buenos ustedes. Cuando quieren. Lo mismo, no, a ver, yo lo grafiqué, no pide el ejercicio que grafiquen, y ustedes van a ver que en la resolución, esas resoluciones no las he hecho yo, estaban hechas de antes, las resoluciones que voy subiendo, les aviso porque capaz que están pensando que estoy haciendo un montón de cosas, no, están hechas de antes. En la parte B y C es exactamente lo mismo. Ustedes lo que pueden hacer es intentar graficarlas, ¿está bien? Con lápiz y papel o también con GeoGebra, como a ustedes les resulte más fácil, ¿sí? Yo podría encontrar la ecuación de la recta tangente. Calculo que sí. ¿Cómo? Tengo que ver la derivada en el punto. Y de los datos que tengo ahí, Tengo la derivada. Tendré que ver en qué punto, ¿no? Por así decirlo. bueno, en este caso es en el 325, ¿no? Acá. Si yo en lugar de haber utilizado la función tangente, hubiera querido poner, ¿no? No sé, 3x más 2. Si yo pongo esa, evidentemente no es la recta tangente. Quedó esa roja, no es. Digo, si yo hubiera querido, en lugar de utilizar la herramienta tangente en GeoGebra, eso les va a quedar como ejercicio a ustedes. Ustedes, si no hubieran utilizado la herramienta GeoGebra, ¿sí? Como hice yo, ¿cómo harían para encontrar la ecuación de esa recta tangente y poder graficarla? Va a quedar como tarea para ustedes. Si no me digan nada ahora, sí se puede. Determínenlo por algún método, como les resulte más fácil. ¿Se entiende lo que dije de la tarea? Mi única duda es, ¿necesita la recta graficada o necesita la ecuación? Porque la recta, La graficar la ecuación, recta la puedo sacar fácil. La ecuación tengo que hacer un par más de pasos. la ecuación. La ecuación para que yo, por ejemplo, acá es lo que yo te decía, si yo hubiera estado en GeoGebra, si yo tenía la ecuación en lugar de haber utilizado la herramienta trazar tangente, que yo hubiera escrito, no sé, 2x más 6, está bien, y que me hubiera quedado esta segunda recta que trazamos acá. ¿Entiendes lo que digo?
la ecuación de la recta tangente. Es decir, que me escriban y igual a qué, a 4x menos, no sé, menos 5, y bueno, 4x menos 2 le mandé, no sé qué hice. 4x menos 2, me queda cualquier cosa, no sé qué hice acá. Sí, esperen. 4x menos 2. Bueno, no está queriendo. Pongámosle otra cosa. A ver si me deja ahora 2x más 1. Me va a dejar. No sé qué estoy diciendo. ¿Esto? Está, ahí era porque tenía mayúscula. 4x menos 2, supónganse. Si yo pongo 4x menos 2, ¿me da tangente en ese punto? Charán. Seguimos hablando del punto 3, ¿no? Sí, sí. Yo les dije que, ¿se acuerdan que yo, cómo tracé esta recta tangente de acá que no me la deja poner de otro color? No sé por qué. Esta recta tangente de acá, ahí está, ahí me la dejó poner de otro color. Esa verde, ¿está bien? Que a diferencia de esta otra, no me deja. Bueno, esta verde, esta es la roja. La otra recta tangente, que es esta, creo que es esta. A ver si me deja. Esa verde, ahí está. Ahora recién ahí puedo. Primero nosotros trazamos la recta secante que era la verde, ¿estamos de acuerdo? Y esa fue fácil trazarla porque ustedes tenían los dos puntos por donde tenían que trazar esa recta. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, Bien. Después nosotros encontramos el punto C, que en este caso era C igual a 3, en donde íbamos a tener una recta tangente paralela a esta recta secante. ¿Cómo tracé yo esta recta tangente, esta rosa, para que pasara por ese punto C? ¿Qué es lo que hice? ¿Qué más o menos? ¿Qué intenté hacer? ¿Qué herramienta utilicé de GeoGebra para poder graficar esta función que quedó en rosa? El botoncito ese que decía tangente. Claro, si yo agarré, seleccioné el punto, seleccioné la función y después puse tangente para que me apareciera esa recta tangente a esta gráfica en ese punto. Entonces yo lo que les dejo como tarea es la siguiente. Si yo, en lugar de querer trazar esa recta tangente utilizando la herramienta tangente que me da GeoGebra, hubiera querido ingresar directamente la fórmula, que es lo que yo intentaba decirles recién. Si yo pongo 3x menos 3, esa evidentemente no es la fórmula de mi recta tangente, porque si fuera la fórmula, me debería aparecer una recta superpuesta sobre esta roja que tengo acá. ¿Se entiende eso? Sí, Entonces, la tarea de ustedes, lo que yo quiero es que determinen cuál sería la ecuación de la recta tangente para que yo acá lo hubiera podido trazar sin utilizar esta herramienta, sino que simplemente hubiera escrito así, como les decía yo, 2x, no sé, menos 7, que tampoco me da, evidentemente. Si pongo más 8, tampoco me da, evidentemente tiene otra inclinación. ¿Cuál es la inclinación? Que me den la ecuación de la recta tangente para que yo hubiera ingresado acá la fórmula en lugar de haber tenido que utilizar la herramienta tangente. ¿Se entendió ahora? sí. Perfecto. ¿Qué más tengo acá? Este es otro ejercicio extra que no está en el práctico, en lo que está en la página 6. Si ustedes quieren hacerlo, yo lo que les iba a preguntar acá es, digamos, tiene que ver con el uso del teorema del valor medio.
que yo lo que les iba a decir acá es si notan, si notan alguna diferencia con respecto al enunciado anterior. Es lo mismo. Actividad extra. Si quieren, si no quieren, no quieren. Me falta, yo les iba a mostrar algo más y no puedo saber qué era. Uno era ese GeoGebra. Bueno, capaz que no encontré otra cosa. O lo dejé abierto acá. A ver. Acá. Acá. ¿Qué es este? No, no. Este. No, ese es el que les copié. Este. Oh, no, no sé. Les iba a mostrar otra cosa. Este es teorema del valor medio. Bueno, pero hay muchos que ustedes los otros días no pudieron entrar. Estos son los mismos ejercicios. Pasa que tienen la solución acá. Bueno, eso. Hasta ahora yo supongo que después la parte más pesada va a venir la semana que viene, con los ejercicios que siguen. Y bueno, recuerden que mañana, porque hasta ahora vamos a ver hasta el ejercicio 13, recuerden que mañana vamos a estar, ahora esperen que dejo de grabar, que me olvido. Estoy grabando. Los veo. ¡Sorpresa! Ay, los veo. ¡Qué emoción! Son ustedes. ¿Vieron? Ustedes que me veían a mí, yo no los veía a ustedes. Pero qué nivel, si no parece que estoy hablando ahí con fotos, imágenes tiesas y quietas. Qué lindo verlo. Qué emoción. Bueno, escúchenme. Solamente por esta semana era. Lo del horario que hoy supuestamente tenemos que estar hasta la 1 y terminamos antes. Sí, no sé por qué iba a agregar una hora. La semana que viene seguimos igual. De 8 a 11 y de... ¡Hola! Miren qué tiernos que son. Bueno, y